Hola, buenos días, queridos hermanos. Los saludamos acá desde el Instituto de Biblia.com, transmitiendo hoy desde Bogotá, Colombia. Un abrazo especial. Bueno, quienes están por ahí, un saludo maravilloso. Qué lindo tener este grupo de personas que nos convocamos para acercarnos a Dios, para reunirnos, para orar, para sentirnos más cerca de Dios, aprender de Jesús y poder ser reflejo de Él en todo lo que hacemos. Tengamos esa intención para iniciar esta clase de hoy. Ver a Jesús, conocerlo, acercarnos a Él para parecernos más y así irradiar este mundo en el que vivimos, nuestras familias, los trabajos, todo el entorno en el que estamos con el amor de Dios al estilo de Jesús. Un saludo especial para todos los alumnos que nos acompañan, a los que ya participan de forma habitual en estos espacios de formación y también un abrazo muy especial a las personas que por primera vez se conectan a un espacio de formación como esta en el Instituto de Biblia.com. ¿Qué es el Instituto de Biblia.com? Bueno, permítanme presento, mi nombre es Eduardo Díaz, director del Instituto de Biblia.com, junto con un equipo de laicos. Lideramos este proyecto de evangelización, con el apoyo de varios sacerdotes, también teniendo como base en nuestro corazón aquí en Bogotá la parroquia Corpus Christi y somos una plataforma católica, una comunidad católica de formación y crecimiento espiritual. Instituto de Biblia, formación bíblica y pastoral de calidad. Nuestro sueño es poder contribuir a la Iglesia Católica con esta plataforma de formación bíblica, que todos podamos capacitarnos, acercarnos a la Sagrada Escritura y desde allí impulsar nuestra vida en general. Desde ahí fortalecer y nutrir los diferentes apostolados y la vida en general en que cada uno participa. Entonces te doy la más cordial bienvenida y hoy tenemos un evento muy especial. Tú has visto la invitación. Es una clase abierta, la llamamos así, llamada Carismas para Servir. Y tiene un eslogan: aprende a identificar y a cultivar tus carismas para hacer luz en la vida de otros. Leámoslo nuevamente y digámoslo incluyéndonos. Aprendamos a identificar y a cultivar nuestros carismas para hacer luz en la vida de otros. Esta es la lección inaugural del curso, discernir los carismas y ministerios, que al final, después de esta lección inaugural, te contaremos cómo es el funcionamiento del curso y cómo puedes hacer para participar. Al lado derecho, una persona con una luz que simboliza esos dones, esos talentos, esos carismas, esas habilidades, esa forma de ser para iluminar a otros, que representa también a Jesús. Jesús, la luz, símbolo de Jesús. Nos encomendamos aquí en este momento, te damos un saludo general, te damos un saludo fraterno, ojalá pudiéramos estar aquí más cerquita y abrazarnos, pero bueno, gracias a la tecnología estamos pues muy cerca, puedes ir ahí utilizando el chat para hacer tus comentarios, para dejarnos tus saludos. Iniciemos, bueno, ahorita vamos a orar, permítame hablar de nuestro querido profe Manuel Tenjo. Es profesor en ciencias bíblicas, investigador y pastoralista en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, aquí en Colombia. Él es casado, padre de familia, miembro del apostolado Proyección Dynamis y en estudios tiene una gran trayectoria, magíster en teología, magíster en bioética, profesional en teología y también profesor en varias ocasiones en el Instituto de Biblia.com. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Si quieres, abre ahí tu micrófono, probemos la conexión y también pues arrancamos como siempre solemos hacer en oración. ¿Estás por Muy ahí? buenos días. Me alegra saludarlos a todos. Mira qué cantidad de personas, maravilloso, desde Argentina hasta Canadá. Y es hermoso sentirnos hermanos unidos por la palabra de Dios. Y es de la cosa más impresionante. Unidos por la palabra de Dios.
Así que bienvenidos, bienvenidas, y pues vamos a orar entonces. Vamos a orar, pongamos esta diapositiva tiene un símbolo muy especial en este proceso que vamos a iniciar hoy de discernir, escuchar, redescubrir dones y carismas. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día de vida que nos regalas. Te damos gracias por nuestra historia particular de vida, por el país en el que nos has puesto, por los lugares a los que hemos podido ir, los estudios que hemos podido realizar, las experiencias que hemos podido tener. Reconocemos, Señor, que tú nos has creado, que tú pensaste en cada uno de nosotros antes de estar en el vientre materno, que tú nos acompañaste en cada una de las etapas de nuestra vida, cuando estábamos en la barriga de nuestra mamá, cuando nacimos, cuando tuvimos la infancia, los primeros pasos. Reconocemos que tú has estado siempre presente, siempre acompañándonos, protegiéndonos, ayudándonos, dándonos fuerzas para superar situaciones complejas, ayudándonos a tomar decisiones. Hoy venimos aquí y nos presentamos delante de ti en esta clase, en este proceso de escuchar, de discernir nuestros carismas, nuestros dones, el ministerio, el servicio que tú quieres que nosotros realicemos para plenitud nuestra, para beneficio de la comunidad, para beneficio de nuestras familias. Y te pedimos, así como esta imagen, que el Espíritu Santo venga, se mueva con libertad, con fuerza, con alegría, esté muy presente en el profesor Manuel, y que todos tengamos esos oídos de discípulos y un corazón con tierra fértil para recibir esa semilla. Aleja de nosotros el miedo, aleja de nosotros el egoísmo, aleja de nosotros la pereza, y permítenos recibir esa semilla que hoy nos vas a regalar. Yo quiero ser luz para la vida de muchos, Señor. Yo quiero ser luz, y si quieres dilo ahí en tu corazón. Yo quiero ser luz para la vida de muchos. Ayúdame a descubrir mis talentos, mis dones, y a ponerlos a tu servicio. Yo quiero ser luz para la vida de muchos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bienvenidos a esta clase, a esta lección inaugural del curso Discernir los carismas y ministerios. Y no podemos decir que estamos sorprendidos por tantas personas que han acogido esta invitación, personas que están ahorita en vivo participando en la clase, y también que van a participar en el video. Pero también porque hicimos un sondeo, un quiz. ¿Lo recibiste? ¿Lo realizaste? Pues permítenos compartir y comentar brevemente los resultados del quiz, y con esto, Manuel, iríamos adelante con la clase de hoy. Entonces, permíteme, te comparto la pantalla y lo dialogamos, lo conversamos, Manuel. Pues, Manuel, mira, más de 600 personas. Ayer que enviamos un mensaje iban 250, hoy 626 van en este momento. Las primeras preguntas eran sencillas, eran de reflexión. Acuérdate, estos quizzes tienen por objetivo ponernos a pensar y a profundizar. ¿Todos tenemos dones y carismas o solo algunas personas? Pues la gran mayoría, Manuel, reconocemos, 612, que sí, que todos tenemos dones y carismas. Unos poquiticos pensaron que solo los sacerdotes tienen dones y carismas, y también pocos, pero pues muy importante, y qué importante que estén acá en la clase, es que no saben qué es un don ni un carisma. La siguiente pregunta: ¿los carismas son don del Espíritu Santo para servir al crecimiento comunitario? Bueno, un gran porcentaje, 93% acertó que sí, que eso es verdadero. Los carismas, y hoy seguro lo vamos a ver en la clase, son don del Espíritu Santo para servir al crecimiento comunitario.
Es importante la oración para discernir y desarrollar los dones y carismas y también la gran mayoría acertó. Es importante esos momentos de interiorización, de pedirle a Dios esa luz, esa ayuda, esa fuerza para poder discernir y desarrollar, cultivar. Y tenemos unas preguntas abiertas, Manuel, que el primero era, ¿qué dones y carismas reconoces en ti? Y ha sido maravilloso, Manuel, porque, y todos, todo el grupo que estamos, porque qué bueno que reconocemos muchos dones. Hagamos una lectura así rápida, por supuesto no podemos leer todos aquí en vivo, pero, bueno, mira, ¿qué dones y carismas reconoces en ti? Servicio, paciencia, consejo, alguien dice que no sabe, podemos bajar acá, servir la fe, predicar, cantar, escuchar, liderar, emprender, escuchar, lealtad, amor, mi forma de llegar a las personas, enseñar, escuchar y aconsejar, predicar, animar, motivar, amabilidad, servir, bondad, don, amabilidad, bueno, muchas cualidades que por supuesto son dones maravillosos que es muy importante que reconozcamos y que también pues podamos dar cada vez más fruto, que es lo que veremos pues en la clase, en este curso. Y la última pregunta, ¿qué dones y carismas te gustaría desarrollar más al servicio de otras personas? Todos tenemos esas intenciones positivas de ayudar, de contribuir, de ser de beneficio para nuestra familia, para nuestra sociedad. A veces no sabemos bien cómo hacerlo. Pues, ¿qué dones y carismas te gustaría desarrollar? Pues miremos así brevemente lo que han compartido. Sabiduría, consejo, paciencia, caridad, discernimiento, paciencia, oración, fe, amor, servicio, sabiduría, se repite mucho servicio y sabiduría, intercesión, cantar, discernimiento, discernimiento, entendimiento, bondad, paciencia, caridad, temor de Dios, inteligencia, espiritualidad. Pues con esto queríamos compartirles y poner, digamos que a tono este proceso de formación que estamos comenzando hoy acerca de esos dones y esos carismas. Manuel, gracias, que Dios te bendiga y bueno, vamos adelante como tal con esta clase. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos estos hermanos y hermanas que vemos aquí, que están de toda América: Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, por supuesto, Panamá, México, Salvador, Honduras, Estados Unidos. ¡Wow! Qué maravilla que todos ustedes estén aquí, representados como en la mañana de Pentecostés, en Hechos 2, que había de todas las naciones del mundo. Se citan como 16 regiones, lugares allí donde... Entonces, qué bueno saludarlos a todos ustedes y entrar en nuestro tema, un tema que nos ayuda a nosotros mucho a ubicarnos, a fortalecernos y a avanzar. Carismas para servir. Quiero compartirles algunos puntos, como 7, que nos ayuden a nosotros a avanzar, a crecer, a fortalecernos en este camino. Lo primero que tenemos que mirar es que debemos crecer en la relación con Dios. Y en el crecimiento en la relación con Dios, vamos avanzando. Me recuerda cuando vimos a este respecto, crecer en la relación con Dios, el curso de Dios Padre Misericordioso. Esta imagen es tomada de Dios Padre Misericordioso, donde cuando iniciamos en el camino del Señor, en la infancia espiritual, como en la infancia física, nos preguntan dónde vive Dios, decimos arriba, en el cielo. O sea, Dios está fuera de mí, o Dios está en el templo, y al templo lo llamamos la casa de Dios. Entonces el lugar del encuentro con Dios es ir al templo. Así se trata, tanto en la infancia física como en la infancia espiritual, como Dios viviendo fuera. Entonces por eso hablamos lo que diga, será lo que proponga, pero luego tenemos que crecer y llega un momento de adolescencia, de crecimiento, donde en eso señalamos, Dios vive en todas partes, Dios vive en la creación, o sea, todo vive fuera de nosotros, en la creación. Se puede caer en el panteísmo, es decir, considerar que todo es Dios y el lugar de encuentro con Dios, pues es la creación. Entonces yo me puedo encontrar con Dios
en la montaña o en el río o en el desierto o en la llanura, donde sea, por supuesto, porque Dios es creador, pero está fuera de mí. Entonces yo voy a la montaña, dice alguno, me gusta ir a la montaña para orar porque allí me encuentro con Dios. Está bien, está en su proceso de crecimiento. Pero no es lo único, hay más. Y en ese crecimiento vemos la juventud espiritual, donde se dice, Dios vive en mí. Entonces, en esa juventud espiritual, yo soy templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia aún más, soy santuario del Espíritu Santo. Es decir, el poder de Dios está dentro de la persona. El cielo está en la tierra. El lugar de encuentro con Dios es el ser humano. Y tú eres el lugar de encuentro con Dios. Tú eres el lugar donde Dios se hace presente. Esa concepción se va creciendo cuando uno vive esa juventud espiritual o esa juventud en el Señor, y en esa juventud en el Señor empieza uno a descubrir el ser humano es el lugar de encuentro con Dios porque Dios decidió habitar en el ser humano. Pero también hay una adultez para donde todos vamos, hacia donde caminamos y donde más permanecemos. Y entonces Dios está, ¿dónde está Dios? Las partes están en Dios, como dice en Hechos 17. En Él somos, nos movemos y existimos. O sea, se busca la comunión. Lo que se quiere es llegar a la comunión con Dios. Y ahí es donde se plantean visiones atractivas, donde desarrollan acciones pastorales y apostólicas grandes. Ustedes ven que hay personas que empiezan a hacer cualquier actividad y terminan con un apostolado inmenso. Es porque comprenden que todas las partes están en Dios. O sea, yo estoy en Dios. No solamente es que Dios está en mí, también es que yo estoy en Dios y voy creciendo en esa relación con Dios. Pues bien, así crece la vida en el espíritu y es el segundo aspecto, la vida carismática. Así crecemos en esta vida carismática, la vida en el espíritu, y al comienzo, en nuestra iniciación, en la infancia, pues no sabemos qué dones tenemos. Es más, no sabemos si merecemos tal bendición. Como lo vimos en la encuesta hace un momento, nos quedamos como, yo no sé qué don tengo, yo no sé qué carisma tengo, no sé para qué sirvo. Se queda ahí, está en la infancia espiritual. O cuando se considera que solamente los sacerdotes tienen dones, por tanto los laicos no, es porque a veces una actitud de merecimiento y no, yo no me merezco que Dios no me bendiga, yo no me merezco que tenga tales carismas. Y si descubres que tienes como los 7 dones más como 15 carismas, ¿qué te pasaría? Tendrías que crecer y pasar a la adolescencia, a esa etapa de crecimiento donde hay dones y hay carismas, hay ordinarios, hay extraordinarios, y a veces se dice es que hay que prepararse mucho para esos carismas. Hay que prepararse mucho para vivir esos carismas. Eso se afirma en una etapa de adolescencia o de crecimiento espiritual, apenas está en el crecimiento, en ese proceso. Entonces vamos identificando cuáles son los dones, cuáles son los carismas, cómo se clasifican, si hay ordinarios y extraordinarios, naturales y sobrenaturales, eso cómo funciona, si eso es real o no. Entonces vamos creciendo allí y vamos descubriendo que hay que prepararse para recibir los carismas o no nos preparamos para recibir los carismas. Total, vamos creciendo a la juventud. Y si yo soy el santuario donde habita Dios, pues yo tengo muchos carismas, porque el Espíritu Santo habita en mí. Soy santuario donde habita el Espíritu Santo. Y como tú eres santuario donde habita el Espíritu Santo, quiero que pienses, ¿el Espíritu Santo viene con todo su poder, con todos sus carismas? ¿O es que solo tienes al Espíritu Santo sin carismas? ¿Tú te imaginas? Vino el Espíritu Santo a mí, pero no trajo carismas. No me dio carismas. Entonces yo no sé en qué ministerio debo servir. Eso no es para una etapa de juventud. Eso sería de pronto para la infancia o la adolescencia. En la juventud empiezo a descubrir qué carismas tengo, en qué ministerio puedo servir y me descubro a mí mismo como canal de bendición para los demás. Y empiezo a trabajar y a crecer como canal de bendición para los demás. En la adultez espiritual
en la adultez espiritual es una etapa de compromiso. Entonces los carismas y los ministerios se ubican dentro de los apostolados, dentro de las pastorales, y por tanto todo es para estar en comunión con Dios y con los hermanos. Yo sirvo a Dios a través de los hermanos y sirvo a los hermanos porque amo a Dios. Y porque amo a Dios, movido por el Espíritu Santo, por eso es que voy al servicio de los hermanos. Así que con eso entremos al tercer punto. Tercer elemento, la palabra carisma en el Nuevo Testamento. Esa palabra carisma en el Nuevo Testamento aparece 16 ocasiones, en las cartas paulinas particularmente, y una vez en Primera de Pedro. Si ustedes, yo sé que no alcanzan a verlos, pero quise señalar aquí, como en esta flecha, que está en Primera de Corintios 1:7, Primera de Corintios 12:4, Primera de Corintios 2:1, Romanos 5, Romanos 6, Romanos 11, Romanos 12, Primera de Timoteo 4, Segunda de Timoteo, Pedro 4, aparece la expresión carisma. Carisma es una palabra griega que significa don, gracia, dádiva, regalo. La palabra carisma es una palabra griega. Entonces, en el Nuevo Testamento, esa palabra como tal aparece 16 veces. Pero también aparece lo que se llama el campo semántico de la palabra carisma. Es decir, otros textos bíblicos que nos hablan de carismas, aunque no siempre utilizan la palabra carisma. Son otros textos bíblicos que nos están mostrando el carisma, pero no utiliza la palabra carisma. Y esos son otro montón, otros 16, 17. Pero si ustedes lo notan, la mayoría de las veces está en las cartas paulinas. Pocas veces en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, o en Mateo, en Hebreos, que es de corte paulino, o Primera de Juan. Pero en general nos está mostrando que esta palabra carisma es una palabra que tiene una característica fundamental. Y es que esta palabra carisma es más de corte paulino. Entonces, San Pablo nos enseñó a nosotros a descubrir esa palabra, una palabra que ya se venía utilizando en el ambiente romano, en el ambiente griego, para el ejercicio de ciertos servicios. Como carisma, como entendido como las capacidades que tiene el ser humano para hacer cosas sorprendentes. San Pablo nos descubre, nos enseña que el carisma es una acción del Espíritu Santo. Escuche bien, el carisma es una acción del Espíritu Santo. Y como acción del Espíritu Santo, como lo muestra en Primera de Corintios capítulo 12, nos va a mostrar a nosotros que este Espíritu Santo actúa de muchas maneras. Y una manera es a través de los carismas. Te lo repito, el Espíritu Santo actúa de muchas maneras. Y una de ellas, es a través de los carismas. No es la única. En nuestro curso que vimos de Espíritu Santo, de neumatología, nos dimos a la tarea de buscar todo lo que hace el Espíritu Santo y encontramos muchísimas cosas dentro de esos carismas y los vamos a estudiar nosotros aquí para detenernos a mirar qué es don y qué es carisma. ¿Por qué razón? Porque si la palabra carisma traduce don, uno diría pues dones y carisma son lo mismo. Así es, esencialmente don y carisma es lo mismo. Hay dones universales, hay dones eclesiales, hay dones particulares, hay dones comunitarios, por supuesto. Don y carisma es lo mismo. Pero a lo largo de la iglesia, de la historia de la tradición de la iglesia, pues se han utilizado las dos palabras, a veces de manera como sinónimo, a veces complementaria, a veces opuesta. Actualmente, y esto es por donde vamos, actualmente se entienden los dones como los 7 dones del Espíritu y los carismas como las otras acciones del Espíritu con una finalidad. En eso también estaba la pregunta en nuestra encuesta y es, ¿cuál es la finalidad de los carismas? ¿Cuál es esa finalidad? Entonces vamos al cuarto punto. Miren, cuarto punto, finalidad de los carismas.
aunque se pueden ver en varios textos bíblicos, señalo uno, Primera de Corintios 12:7. Y en Primera de Corintios 12:7 nos muestra a nosotros cómo a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A cada cual, mírenlo, a cada cual, a ti y a mí, se le manifiesta, se le otorga manifestación del Espíritu. Entonces, los carismas son manifestaciones del Espíritu, con un objetivo claro, el provecho común. Uno de estos autores, Víctor García Manzanedo, español, hizo su tesis doctoral sobre carisma y ministerio en el Concilio Vaticano II. Es un tomo grueso, pero se puede conseguir por internet. Y él señala allí, los carismas son más carismas cuanto más sirven y edifican a la totalidad, a los demás. El servicio es más carisma cuanto más se da a la comunidad. En esta frase tan sencilla, en esa frase tan básica, nos dice un montón de cosas. Nos está diciendo aquí el padre García Manzanedo en su tesis doctoral. Los carismas crecen, avanzan, se desarrollan y descubren su identidad ejerciéndose como carismas, desarrollándose como carismas, funcionando como carismas. ¿Cómo? Para los demás. O sea, el carisma de predicación que yo tengo no es para mí, es para los demás. O el carisma de formación, de enseñanza que tengo, no es para mí, es para los demás. Asimismo, el carisma de sanación no es para mí, es para los demás. El carisma de intercesión no es para mí, es para los demás. Entonces, cuanto más desarrollo los carismas, más crecen. Cuanto más desarrollo el carisma, por pequeño que parezca, uno dice el carisma pequeño, el de servicio. Cuanto más sirvo, más crece y más se desarrolla el carisma al servicio de la comunidad y ayuda a la comunidad y hace crecer a la comunidad. Tú estás viendo este dibujo en la parte inferior derecha de tu pantalla, donde el Espíritu como fuego y pareciera que es Pentecostés. Sin embargo, si te fijas en este dibujo tan sencillo, está lleno de mensaje, porque las personas no es que le estén dando la espalda al símbolo del Espíritu Santo como paloma, como luz, como fuego. No, ellos reciben el fuego del Espíritu para ir a entregarse, para ir a ofrecerse a los demás. Esa es la clave. O sea, el Espíritu Santo no nos da carismas para poner rayitas que luzcan en nuestro pecho. No. Son para ir a servir, a desarrollar, a crecer. ¿Por qué a veces no identificamos los carismas? Porque le tenemos miedo al servicio, porque nos asusta. Entonces, en un diagrama sencillo, tenemos una sola fuente, y la sola fuente es que el Espíritu Santo da carismas, frutos, mociones, revelaciones, inspiraciones. Entonces el Espíritu Santo da muchas cosas y a veces confundimos carismas con frutos. Por ejemplo, en la encuesta en que pasamos y algunos escribieron, allí algunos identificaban más frutos y a eso lo llamaban carismas, como la humildad o como la alegría. Esos son frutos del Espíritu Santo. Y hay diferencia entre fruto y carisma. ¿Quiere verla? Pues venga al curso y aquí vemos la diferencia. Bueno, el fruto es producto de un proceso, porque es fruto. Entonces empieza siendo semilla y hay que desarrollarlo, avanzar, trabajar en él para que dé fruto. Los carismas son dados por el Espíritu también para que los pongas al servicio de la comunidad y ahí te santificas en el servicio de la comunidad. Los frutos te ayudan a la santificación y le dan dirección a el buen ejercicio de los muchos carismas. Tenemos muchos carismas, muchos. En el Nuevo Testamento, haciendo la lista de carismas, son más de 30. Aquí pongo ejemplos de los muchos carismas: fe, discernimiento, servicio, misericordia, conocimiento, sabiduría, enseñanza, intercesión, profecía, lenguas, pastoreo, gobierno, por señalar estos ejemplos. Pero todos con un solo objetivo, y el objetivo es la edificación comunitaria, a través de los ministerios, a través de los apostolados, a través de las pastorales, en la iglesia. Es decir, para darlos. Los carismas no son para ser retenidos,
eso enferma, son para ser dados, para ser entregados. Así que los muchos carismas que tú tienes son para ser entregados. ¿Y por qué a veces nos cuesta trabajo identificar carismas? Porque le tenemos miedo al compromiso, porque tenemos miedo a alejarnos de en otras actividades, hacer otras cosas, y después que en nuestra familia nos echen en cara que no damos, que no servimos. Pero nuestra familia es la primera comunidad. Nuestra familia es la comunidad primera, la iglesia doméstica. Allí también se ponen al servicio los carismas. Allí también se ponen al servicio los carismas. Y cuando lo entendemos de esa manera, edificamos nuestra familia. Bien, vamos al quinto elemento. ¿Cómo ejercitar los carismas? Quinto, ¿cómo ejercitar los carismas? Pues bien, orando, hay conciencia de las bendiciones que nos da el Espíritu Santo. Hay que orar para fortalecer la espiritualidad y, como lo vimos en la diapositiva 1 y en la diapositiva 2, crecer en el ejercicio de los carismas. Sí es necesario orar, porque no me puedo desvincular de la fuente. Tengo que estar conectado a la fuente, que es el Espíritu Santo, y debo ver esa acción del Espíritu. Segundo, hay que estudiar, es necesario estudiar sobre las maneras como se caracterizan los carismas, cómo funcionan los carismas, cómo se manifiestan en mí esos carismas. Y en ese sentido, al estudiar, pues se fortalece la determinación de usar los carismas, de avanzar en los carismas y de desarrollar carismas. Y hay que discernir los carismas, qué carismas tiene una persona, cómo funcionan en ella, cómo ayuda a fortalecer la autoestima. Por supuesto, porque al ir discerniendo si este carisma sí es o no es, en qué ministerio puede servir, cómo puede dar, ahí hay una claridad. Y hay que practicar y desarrollar los carismas en los ministerios, en los servicios, en los pastorales, es decir, fortalecer el amor. Pero hay que practicarlos. O sea, un músculo que no se ejercita se atrofia. Igual es con los carismas, pero cuando se ejercitan, se desarrollan, se ponen al servicio, pues eso va creciendo. Y identificar a la persona como canal de bendición para los demás. Eso ayuda a fortalecer la humildad. Cuando tú ves que todos esos carismas que el Señor te ha dado son para ponerlos al servicio de los demás. A veces hay personas que dicen, es que yo no sé qué carisma tengo. Y cuando entro yo a mirar eso de que yo no sé qué carisma tengo, descubro que la persona normalmente tiene una deficiencia en la autoestima. O sea, no ha discernido y tiene una deficiencia en la autoestima. Entonces uno dice, ah, ya. No es que no tenga carismas, no es que no los identifique, es que se cree indigna de que Dios lo bendiga, es que se cree con una carga de pecado tan grande que Dios no la puede bendecir con carismas, es que se cree una porquería que Dios no la trata como hija o como hijo de Dios, sino como quién sabe qué cosa. Entonces, ya. Cuando la persona no ora y pues entonces dice, es que yo no sé qué carismas tengo. Y usted ha orado por eso, pues es que no sé. Ah, entonces su oración está como el no sé, porque el uso de los carismas y el descubrir los carismas a través de la oración fortalece la espiritualidad, ayuda a la espiritualidad, crece la espiritualidad. Y por lo mismo, cuando se practican los carismas, al practicar los carismas, pues se va fortaleciendo el amor a sí mismo y el amor a los demás, y manifestación del amor a Dios. Claro, yo necesito estudiar sobre los carismas, tengo que estudiar porque quiero saber este carisma, qué características tiene, cómo lo puedo usar mejor, o tal carisma, digamos, el descanso en el espíritu, eso cómo se usa, cómo funciona. Entonces tendré que estudiar y eso va a fortalecer la determinación para estar dispuesto a usar los carismas en todas partes, en cualquier lugar, para el servicio de los demás. Ahora, los carismas no son señal de santidad, qué lástima, pero los carismas no son señal de santidad. Entonces viene esta experiencia de descubrirse a sí mismo como canal de bendición para los demás. Cuando tú sirves, no sé, carismas de servicio, en la acogida, en la bienvenida, de pastoreo,
y tú entiendes que un abrazo que tú le das a otra persona, que un consuelo que le das a una persona, es Dios mismo bendiciendo a través tuyo. Eso fortalece la humildad, cuando es Dios mismo bendiciendo a través tuyo. Eso es Dios mismo haciendo una tarea y fortalece la humildad. De manera que este ejercicio de los carismas, que se hace con oración, con estudio, con discernimiento, con desarrollo, práctica y con una identificación de la persona como canal de bendición, nos ayuda a crecer integralmente. Crecemos nosotros y hacemos crecer a las personas que están a nuestro lado, sean del grupo de oración, de la comunidad, del camino de Maús, de Juan 23, de donde sea. Vamos dando. Veamos un sexto elemento, el espacio vital de los carismas. ¿Dónde crecen y se desarrollan los carismas? Pues el espacio vital, en primer lugar, son los ministerios comunitarios y eclesiales. El ministerio de acogida, de música, de intercesión, de pastoreo, o en el ministro extraordinario de la Eucaristía, o ministro lector, o ministro catequista, en esos ministerios, o los ministerios ordenados. En esos ministerios se pueden desarrollar esos carismas. En los apostolados, ya sea en la cárcel, en el hospital, en la pastoral de la salud, en la pastoral penitenciaria, en la pastoral social, se necesitan esos carismas y ese es el espacio vital donde se desarrollan los carismas. Hay comisiones y trabajos, ya sea en la parroquia o en la diócesis, y cuando uno hace parte de esas comisiones y de esos trabajos, de esos comités, ahí se están desarrollando carismas. Uno dice, pero ¿cuáles? Si le pusiera atención se daría cuenta. Dentro de eso es el discernimiento fuertemente. Y también cuando se abren campos de acción en otros escenarios, por ejemplo, en las empresas, una pastoral empresarial, empresas privadas o públicas, una pastoral empresarial, una pastoral educativa, en los colegios, una pastoral universitaria, pues en las universidades. Yo he tenido la bendición de estar en varias empresas dando temas empresariales desde la evangelización. Y entonces ahí se desarrollan muchos carismas. Ya es mucho más exigente, sí, pero le permite a uno crecer, avanzar, mejorar. Igual cuando se realizan los congresos de teología, a veces he podido participar con alguna ponencia en un congreso de teología. Sí tengo que esforzarme estudiando, escribiendo, mejorando las cosas, pero a la larga estoy ganando yo, están ganando los demás. Estoy desarrollando carismas. Séptimo, ¿qué podemos concluir nosotros? Que cuanto más servimos, más crecen y se desarrollan los carismas. Que hay que arriesgarse, ay, con el riesgo de equivocarse, por supuesto, pero uno evalúa y vuelve a intentarlo. ¿Por qué a veces no crecen los carismas? Porque tenemos miedo a equivocarnos. Yo quiero que pienses varias cosas en tu miedo a equivocarte. Quiero que pienses varias cosas en tu miedo a equivocarte. No sé cuántos años tengas, pero supongo que hace muchos años aprendiste a caminar y todavía te tropiezas. Hace muchos años aprendiste a hablar y todavía te equivocas al hablar. Hace muchos años hablas tu idioma madre, en este caso el español, y todavía nos equivocamos en el manejo de un español correcto. Todavía estamos aprendiendo español. ¿No te parece interesante? Pues en el ejercicio de los carismas también a veces nos equivocamos. Entonces, ¿a qué le tememos? ¿A equivocarnos o a lo que digan los demás? ¿A equivocarnos o al regaño de los otros? ¿A equivocarnos o a la censura de los demás? Desde niños aprendimos que el error se castiga, pero con el Espíritu Santo no. Con el Espíritu, si te equivocas en el uso de un carisma, el Espíritu Santo no te va a castigar, te va a ayudar a que mejores, te va a poner a una persona cercana que te ayuda a mejorar el carisma, te va a ayudar con otra persona y con circunstancias que te ayudan a avanzar. Entonces, tú le dices, ay Señor, yo tengo carismas para servir. ¿Qué estás creyendo? Que de pronto viene una luz del cielo y cae sobre tu cabeza y tienes carismas para servir. O
te pone en espacios, ministerios, servicios, comités, en espacios donde empiezas a servir y a crecer en el servicio. ¿Cierto que es lo segundo? Sí. Los carismas crecen y se desarrollan en el servicio. Cuanto más servimos, más crecen y más se desarrollan y avanzamos allí. Y hay que promover nuevas acciones y nuevos apostolados, arriesgarnos a hacer cosas, arriesgarnos a realizar cosas sorprendentes. En la comunidad en la que estoy, Dynamis, buscamos siempre como arriesgarnos a hacer un poquito más, intentar las cosas de otra manera, buscar otras alternativas, y eso nos ha ayudado a aprender y a emprender. 7 elementos les dije al comienzo que desarrollaría, aquí están. Con esta imagen bella de un espíritu que lanza, que mueve, por eso las personas no están mirando hacia el Espíritu Santo, sino del Espíritu Santo salen a llevar lo que tienen, salen a llevar lo que el Espíritu Santo les ha dado. Carismas, dones, frutos, talentos, para que los pongan al servicio de los demás. Vamos a contar con las manos. Entonces el Espíritu Santo te da dones, carismas, frutos, talentos, gracias sacramentales, potencialidades, virtudes, ya sean virtudes teologales o virtudes cardinales, virtudes. O sea, el Espíritu Santo te da muchas cosas, muchas. ¿Las repetimos? Sí, ok, las repetimos. Pero el Espíritu Santo te está llenando de frutos, que son, perdón, dones, que son 7 dones. Súmale 7 dones. Además te da carismas, no sé cuántos carismas tengas, pero ponle 15 por lo pronto y en el curso lo demostramos. ¿Ya? Pero además te da los frutos del Espíritu Santo, que son 12. Pero además te da talentos, no sé cuántos talentos, pero muchos talentos tienes. Pero además te da virtudes, que son 7, las virtudes teologales, que son 3, más las virtudes cardinales, que son 4, ¿ya? Pero además te da gracias sacramentales. En cada sacramento de la iglesia te da unas gracias sacramentales, muchas, muchas, muchas. Pero además te da potencialidades, y las potencialidades son potencias que están dentro de ti, pero no las has desarrollado. O sea, tus capacidades y talentos que están ahí, dormidos, y que no los has desarrollado, se llaman potencialidades, lo que se puede potenciar. 7 cosas grandotas que te da el Espíritu Santo, y no son las únicas. Eso apenas es el 10% de lo que hace el Espíritu Santo. Estas 7 que he señalado, repito, son solo el 10% de lo que hace el Espíritu Santo. Si quieres ver las otras, pues te animo a que te inscribas al curso de neumatología de Espíritu Santo. Pero sobre todo, hermanos, te hace muchas bendiciones, muchas. La excusa no está en el Espíritu Santo. La excusa no está en lo que hace Dios por ti. Es que Dios esté mirando tu pecado. Esa no es la excusa. La excusa está dentro de ti, porque a veces alimentas, como en la parábola, alimentas más la cizaña, y la cizaña crece, te invade la mente con miedo, te invade la mente con culpa, te invade la mente con preocupaciones, con afanes, y no te permite desarrollar todas estas 7 cosas. ¿De cuáles vamos a estar hablando en el curso? Pues vamos a hablar de los dones, de los carismas. Inevitablemente hablaremos de los frutos, inevitablemente, porque están ahí al lado, porque son los que le dan dirección, ¿ya? Así que ahí veremos algunos de tus talentos, a ver cuáles talentos tienes, de manera que puedas descubrirlos. Las gracias sacramentales las verán en el curso de Espíritu Santo. Pero en este curso de carismas y ministerios vamos a descubrir todo otro montón de regalos que en su generosidad el Espíritu Santo te da para que tú puedas crecer y desarrollarte integralmente
en la medida en que sirves a los demás. Dicho de otra manera, los vacíos afectivos no se llenan esperando a que te amen, sino saliendo a amar. Los vacíos afectivos no se llenan esperando a que te amen, sino saliendo a amar. Así que los carismas no se llenan, no se desarrollan esperando a llenarse de carismas porque ya estás lleno. Se desarrollan sirviendo a los demás, entregando a los demás, dando a los demás. Por supuesto que a veces queremos esos carismas que sean vistosos, maravillosos, que llamamos carismas extraordinarios. Pero San Pablo en 1 Corintios 13 dice, ¿y esos carismas extraordinarios para qué sirven si no tienes el carisma fundamental, que es el carisma del amor? Y entonces pone ejemplos. Puedes hablar todas las lenguas que quieras, pero si tú no tienes amor, pues de nada sirve. Puedes tener profecía, muy fantástica la profecía, pero si no hay amor, de nada sirve. Puedes ser muy generoso y entregar todos tus bienes y hasta tu cuerpo al fuego, pero si tú tienes amor, eso es mentira. La clave entonces es que el carisma fundamental es el amor, y con ese arrancamos nosotros en nuestro crecimiento. Por eso el Espíritu Santo se llama amor. En Romanos 5:5 aprendemos que el Espíritu Santo se llama amor. Los invito entonces a que tomemos conciencia, es decir, orar. Primer elemento, orar. Tomar conciencia, orar para tomar conciencia de las bendiciones que el Señor nos ha dado, que son abundantes. Y cuanto más nos damos cuenta de todas las bendiciones que el Señor nos da, nos vamos a dar cuenta que es que el amor de Dios hacia nosotros es infinito y tremendamente generoso. O sea, Dios nunca te da amor a cuentagotas, te lo da todo, todo el amor generosamente. Nunca te bendice a cuentagotas, tus bendiciones son abundantes. No te da un carismita y otro carismita, son muchos carismas, más los dones, más los frutos del Espíritu. Es decir, la generosidad de Dios no depende ni de tu pecado ni de tu tacañería. La generosidad de Dios depende del mismo, es su naturaleza. La naturaleza de Dios es que es generoso, es que se sale de sí mismo para entregarse, sale de sí mismo para donarse, para darse, entregando todo. Por eso Dios es Dios. Por eso a veces decimos dejar a Dios ser Dios, por eso Dios es Dios, porque es salido de sí mismo para entregarse a los demás, para darse a los demás, para darse a ti, porque te ama, porque te busca y porque se inventó este espacio del Instituto de Biblia.com para mostrar que te ama. Y detrás de este Instituto de Biblia.com hay personas trabajando que a veces no las vemos, pero ahí están. ¿Y por qué lo hacen? Porque es una manifestación del amor de Dios para ti. Es manifestación del amor de Dios para ti. Somos canal de bendición para ti. Y queremos que tú hagas parte de esta bendición. Queremos que tú entres a ser parte de esta bendición. Y ya me emocioné tanto que los quiero invitar a orar. Quiero invitarlos a orar ya mismo, empieza orando conmigo y dile, ven Espíritu Santo. Dilo, Espíritu Santo, ven, yo dispongo mi vida, dispongo mi corazón, dispongo mi mente, dispongo mi voluntad, dispongo todo mi ser para ti. Espíritu de Dios, renueva los carismas que ya me has dado, carismas nuevos. Yo sé que son para servir, para ayudar, para hacer crecer a los demás. Por eso, Espíritu Santo, aquí estoy. Disponible para ti, como nuestra Madre María, que dijo, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Hoy estar dispuestos a recibir estos carismas, a desarrollar los carismas que nos has dado, a estudiar los carismas para poder ponerlos al servicio de los demás. Señor, estamos en una nueva etapa de nuestra Iglesia Católica y se requiere que todos, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, pongamos al servicio de los demás todos los dones que tú nos has dado,
sumando los carismas, sumando los frutos, sumando las virtudes y todo lo que tú realizas en nosotros para sacarnos de nosotros mismos y servir a los demás. Señor, tú nos sanas de la depresión cuando servimos a otros. Tú nos sanas del egoísmo cuando servimos a los demás. Tú quieres sanar en nosotros que estemos centrados en nuestro ombligo para que salgamos a dar de lo que tú nos has dado y ser canal de bendición para los demás. Espíritu de Dios, gracias. Espíritu de Dios, me interesa este curso, gracias. Espíritu de Dios, te pedimos que nos ayudes a crecer y avanzar. Y te damos las gracias, Santo Espíritu de Dios, porque tú eres Señor y dador de vida, porque con el Padre y el Hijo recibes una misma adoración y gloria. Por eso te podemos dar gracias y alabar y glorificar, porque tú eres Dios y vives en nosotros y nos impulsas a servir más, nos impulsas a servir mejor, nos impulsas a crecer, a fortalecernos y a descubrir las maravillas que haces en nosotros. Y sobre todo, Espíritu de Dios, nos enseñas a orar, a descubrir la dignidad de hijos de Dios, a saber que podemos tratar a Dios como papá y podemos tratarnos a nosotros como príncipes, hijos de Dios. Y nos acercamos a nuestro Padre para decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. El Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué gusto estar con ustedes y compartir este momento a descubrir estos carismas para servir.